Hola. Hola. ¿Cómo estáis, Frikilenials? Soy Joshua. Y yo, Estefanía. Somos dos Y millennials. este es nuestro podcast. Pasamos lista. Joshua, presente. Estefanía, Presente. back. Frikilenials, tenemos una pregunta para vosotros. ¿Qué pasa cuando una película pequeña se convierte en un fenómeno mundial? Pues que ocurre lo que vamos a comentar hoy, que es comentar la película La Asistenta, Estefanía. Una sorpresa bastante agradable, tengo que decirte. Todo un fenómeno mundial que ya viene de atrás de la saga de libros. Exacto, que es lo que queremos comentar los Frikilenials. La película La Asistenta no es más que la primera parte de 3 partes de una novela superventas que es de Frida McFadden, que ha sorprendido bastante a sus lectores porque se ha convertido en un libro que ha vendido, y no exageramos, diciendo como por lo menos 20 millones de copias. Es una verdadera pasada, Estefanía, lo que se está vendiendo este libro, y la película no podía quedarse atrás. También es verdad que está siendo todo un éxito. Por supuesto, que es lo que vamos a comentar ahora mismo, que es la parte de los datos, Estefanía, la taquilla, cómo le va a la asistenta en la gran pantalla. Que, por cierto, tiene un presupuesto bastante austero para lo que es la película. A lo que estamos acostumbrados Sí. últimamente en el cine, que son presupuestos que van de las 3 Desorbitados. cifras. Sí, efectivamente. Marvel en ese aspecto creo que sentó un poco de cátedra, pero Hace bueno. mucho daño. Sí, y aparte de Marvel hubieron otros antes. Pero bueno, ¿cómo le va? ¿Cuál es el presupuesto de la asistenta, Estefanía? Pues el presupuesto de la película son 35 millones. Se dice fácil como si fuese esto un Monopoly, ¿eh? Lo decimos mucho, Frikilenials. Y lleva ya recaudados más de 137 millones. Y como siempre decimos, Frikilenials, para que una Todo un película éxito sea ya. rentable, efectivamente, tiene que por lo menos duplicar la cantidad del presupuesto. Entonces, la asistenta podemos confirmar que es rentable, Que Frikilenials. fíjate su éxito, que a los 17 días después del estreno confirmaron ya la secuela. O sea que por lo menos tenemos una segunda parte y esperemos que haya una tercera en caso de que quieran hacer las cosas bien. Porque si hay 3 libros, tendría que haber 3 películas. No nos hagáis como con la saga Divergente, Insurgente, Detergente, que se dejaron un libro. O sea que eso está muy mal, señores productores. Eso no se hace. Si se empiezan las cosas, se acaban. Aunque no sean rentables. No, es que al final, pues si no da dinero, los proyectos se cancelan, ya lo sabéis, Frikilenials. Sí, un día podemos hablar perfectamente de sagas inacabadas, porque... Sí, que no son pocas, Pero ya te digo Frikilenials. yo que esta... Pinta bien la cosa, ya por lo menos. Lo dejaron bastante bien el final, pero primero tendremos que comentar de qué va. Sí, porque la asistenta cuenta la historia de una chica llamada Millie, que está actualmente sin trabajo, y la llaman de una lujosa casa por parte de una chica llamada Nina, que la quiere contratar como asistenta. La chica le cae en gracia y empieza a trabajar en este lugar que para ella sería como un lugar soñado. Que, por cierto, tiene comida y alojamiento incluido. Sí, que es una interna, por decirlo así. Que la habitación que tiene en Madrid te cuesta más de 1.000 euros. Sí, sí, tal cual. Sin duda. Solamente esa guardilla en la que está Mili ya se Sí, podría sí. costar En Madrid, perfectamente dineral. por lo menos 1.000 euros. Los de Madrid nos van a matar. Os van a cancelar en redes sociales, por ir de graciosillos. Pero bueno, la cosa es que al principio todo va con normalidad, pero al día siguiente empiezan a pasar cosas extrañas que Millie no es capaz de explicarse y que van a enturbiar bastante su experiencia laboral. Y vamos a dejarlo ahí, Frikilenials. Back, haz lo tuyo. Bueno, como os ha dicho el idiota, a partir de este punto habrá spoilers sobre la película. Si no la has visto, mis humanos no se hacen responsables. No seáis muggles y suscribiros a nuestro canal, os quiero. Bueno, Frikilenials, como sabréis, si habéis visto la película, el elenco es bastante brutal porque encontramos entre los actores que aparecen en la película está la grandísima Amanda Seyfried, hace un papelón como Nina espectacular. Es un thriller de los que hacía tiempo que no se veía. También es verdad que es un poco de Antena 3. Sí, bueno, Que quizá un poco de domingo por la tarde, empieza exacto, al principio más o película de menos. película de domingo por la tarde y tal, pero la verdad es que cumple su papel. Y la verdad es que los otros actores no se quedan atrás porque Sydney Sweeney como Millie tampoco lo ha hecho nada mal, ha defendido bastante bien el papel, pero yo tengo que destacar, aparte del de Amanda Seyfried, es el papel de Brandon Sklenar como Andrew, que
que la verdad es que lo hace brutal. Lo ha hecho muy bien. O sea, aquí hay que destacar bastantes logros, pero el de Brandon haciendo de Andrew me pareció también sublime. Porque al final la película va de menos a más. Es como una montaña rusa. Sí, es lo que queríamos explicar ahora, frikilenias. Ya vamos a intentar desgranar, pues, sin hacer muchos detalles sobre la película, pero sí que diremos algo y vamos a compararlo con otra película que en su momento ya comentamos, que era Parpadea dos veces. En esa película, si habéis escuchado nuestro podcast y si no, lo tenéis disponible en Spotify y iVoox, Se acabó el spam. en esa película el crecimiento de la tensión es mucho más natural, es mucho más alargado, por decirlo así, pero en esta película nos encontramos con una montaña rusa. Va constantemente de arriba abajo, no te da ni un solo momento para descansar. Y sobre todo que estás ahí todo el rato conspirando para ver de quién es el problema. Porque claro, aquí llega Millie a una casa donde Nina de repente empieza a hacer cosas raras, empieza a actuar de formas extrañas. Y eso que empieza siendo una persona encantadora, comprensiva, Se la ve alegre. Se la ve como que es muy bipolar. Sí, como que es muy inestable, porque en cuanto le cambias las cosas de sitio o haces cosas que para ella serían algo que no controla, se pone muy nerviosa. Y claro, luego llega el marido, que tienen también una hija, y el marido está de no te preocupes, sí, no te preocupes, es normal. Sí, es normal. Como súper tiene mal encantador. día, y él súper encantador, súper majo, hasta incluso de el marido ¿puedes cenar perfecto con nosotros sí, y sí, todo? sí, como daría gusto trabajar en esa casa, frikilenials, porque con por lo menos con un jefe así, ¿quién no querría trabajar Claro, allí? porque él, cuando ya pide un día libre, enseguida él, no pasa nada, solo, claro, la otra, la Nina, está como que parece que esté al acecho siempre, boicoteándola, porque hasta incluso una de las veces Millie recibe una llamada de Nina que le dice, tienes que recoger a la niña en el estudio de baile. Correcto. En ballet. Entonces, ella va allí y enseguida se encuentra con una amiga de Nina que le dice, no, hoy la niña se venía a casa con nosotros. Lo teníamos a dormir. todo hablado Lo teníamos con todo Nina. hablado. Voy a hablar con Nina por si acaso. Y habla con Nina y es de, no, Millie te está mintiendo. Sí. Y es como, ¿cómo? ¿Qué ha pasado aquí? Si tú lo acabas de llamar y lo acabamos de ver. La mecánica de la película, frikilenials, consiste en confundir constantemente al espectador. No te deja ni un solo momento para que tú te armes tus propias teorías, porque en cuanto te das cuenta, todas las reglas del juego te vuelven a cambiar. Cuando crees que conoces a Nina y que sabes cómo va a actuar, de repente hace algo completamente distinto. Que no entiendes. Y después piensas que le ha cogido manía a Millie, pero luego se vuelve a comportar como alguien normal. Incluso teniendo disculpas con la propia Millie por su comportamiento. Que en realidad no nos están engañando. Nos están mostrando ya parte de la realidad. Lo que pasa es que nos están negando la información muy estratégicamente para que quién aquí es el malo, quién es el bueno. Y llega un punto en el que en estas películas siempre hay algún plot twist. Lo que pasa es que pensamos que la mala en esta ocasión es Nina. ¿Pero por qué? Porque es la que estamos viendo de hacer la que cosas hace el daño. extrañas, la que está manipulando a Millie, y a Andrew, que es el marido, pues lo vemos ahí de, no pasa nada. Como que está muy suprimido. Muy protegiendo a Millie también. Sabéis que en todas las relaciones siempre puede haber momentos en los que uno tiene que ser el adulto y otro puede ser el niño. A veces los dos son los niños, lo cual no se recomienda mucho, y a veces los dos son los adultos. En este caso, los roles están bastante bien definidos, porque tenemos a una persona que se comporta como un niño malcriado, que sería Nina, y una persona que parece el marido perfecto, que viene recién salido del Olimpo, porque el tío está cuadrado. Que trabaja, tiene dinero. Trabaja, es exitoso, es comprensivo, que es hasta muy dulce con su hija. Es el padre perfecto, es el marido perfecto, es el trabajador perfecto y es el jefe perfecto. La perfección en una persona. ¿Y qué pasa con la perfección, frikilenials? Pues que siempre oculta algo. Y que si oculta... Efectivamente. Aquí al principio pensábamos de que a Andrew le interesaba un poco Millie, porque ya empezaban a quedar ahí a solas. Como algo un poco más íntimo. Sí, como que igual le interesaba porque claro, con Nina no estaba bien la cosa tampoco, porque no es fácil. Discutían, entonces era como, igual intenta irse con Millie para distraerse. Vale, hasta ahí todo bien, hasta que vemos la verdadera cara de Andrew. Y es que Andrew ha estado criado en un entorno en el que tiene que estar constantemente siendo perfecto.
tiene que tener una imagen perfecta, tiene que tener un trabajo perfecto y una vida perfecta. Y una cosa que Andrew le decía mucho a Nina, y es que el pelo es todo un privilegio, no le dejaba que tuviese raíz. Enseguida cuando le veía un poco de raíz, le decía, Hazte el tinte. ¿has pedido turno a la peluquería? Claro, ella pues decía, sí, pero luego no iba. Y claro, no entendíamos el por qué no iba. Pero claro, es que Andrew no es el marido perfecto. Porque Andrew esconde esta obsesión que se convierte al final en una pesadilla para las dos mujeres, porque para él desobedecer esas órdenes implica un castigo muy severo. Y es el motivo por el cual este plot twist que tiene la película es tan efectivo y tan chocante. Resulta que en todo momento Nina no era más que una víctima atrapada en el mundo de Andrew. ¿Qué queremos decir con esto? Que Andrew estaba manipulando a Nina para que estuviera a su merced y a ojos de todo el mundo. Andrew es el marido perfecto y Nina solamente es una persona loca que está amargándole la vida tanto a Millie como a Andrew. Y está llevándose de por medio también a su hija. Siendo como la familia perfecta, pero La realidad no es esa. es que Nina lo único que estaba buscando desesperadamente era que Andrew se cansara de ella y la echara de casa. O sea, cosa que al final buscar como una sustituta. consigue. Y con Y, Millie sab- y lo sabía tenía muy, todo. y sabía muy bien cómo le gustaban las chicas. Entonces Porque conoce muy bien a Andrew. buscó a alguien que le atrayese directamente. Y cuando por fin consigue que Andrew la saque de casa, lo que parecería ser que Nina iba a estar obsesionada con vengarse y desquiciada, la vemos en el coche riéndose a carcajadas, feliz. Y es cuando de repente todo el mundo de la película se da un vuelco. Esto Da es un lo que giro. realmente tiene efectividad dentro de la película. Creo que es con diferencia el punto más fuerte y más eficaz que tiene la asistenta. Y es Y que ya se vuelve todo ahí apoteósico. porque ya empiezas a ver las cosas desde el punto de vista de que Andrew esconde algo muy turbio. Y entonces te pones en la piel de Millie como, chica, sal de ahí, porque te ha dejado un marrón la otra, que cuando te des cuenta va a ser demasiado tarde, porque A Millie sucede una cosa. a Millie la llega a encerrar. Por eso mismo, el castigo de Andrew por desobedecer la orden de no ir estéticamente perfecta es encerrar a la persona en cuestión en esa buhardilla y cerrar la puerta desde fuera, porque, oh casualidad, al principio de la película nos dicen que en esa buhardilla no se escucha nada. Y también una cosa que Millie repetía mucho es de quiero la llave de esta habitación y le pareció extraño que solamente se pudiese cerrar por fuera, no por dentro. Yo y se lo dije a Estefanía, Nina le cuidado. decía, es que Andrew antes esto lo utilizaba para guardar documentos suyos privados. Sí. Y esa información, Privadísimos. Frikilenials, al principio de la película no nos la dan porque sí. En todas No. las películas, la información que nos dan suele ser siempre muy relevante. Pocas Todo cosas hay que se utilicen solamente para rellenar. Y esa información era vital porque gracias a eso entendemos bien por qué esta película te generaba tanta tensión. Y es precisamente porque en ese punto de la película, que es cuando Millie se queda encerrada, porque Andrew la castiga, ahí vemos realmente el peligro que le suponía a Millie estar ahí dentro. Y es que una cosa muy buena que tiene también la película es que engancha, porque tú quieres saber cómo va a conseguir ahora mismo, por ejemplo, ahora en el punto en el que estamos, de que ella está encerrada, cómo ella va a salir, va a escapar, porque si recuerdas, va y había una solamente ventana a la que no puede acceder y que también creo que no se pueden abrir. Y tampoco se veía mucho desde fuera en esa Y ventana. por mucho que chillase, nadie le va a escuchar. Por lo tanto, estaba completamente encerrada. Al final consigue, porque el castigo que le pone Andrew, obviamente se puede levantar, pero tiene un Como una prueba. un precio muy, muy importante a pagar. Y es que Millie, para poder salir de esa habitación, tenía que hacerse 20 cortes en el abdomen y solamente cuando lo hiciera, Andrew la dejaría salir. Pero es que aparte a Nina también le hizo ese castigo. Es decir, acorde a cómo le has desobedecido, tienes un castigo y una prueba que pasar acorde a ello. En el caso de Nina, que también la encerró ahí dentro, todo lo que le hizo a Millie se lo hizo antes a Nina. Y es el modus operandi que tenía este hombre. Y a Nina también era heavy, porque se tenía que arrancar el pelo, pero tenía que tener la raíz. Tenía que tener la raíz perfecta, si no tenía que volver a empezar. Sí. Y con Millie, lo que hacía era que tenía que hacerse cortes encima profundos, no podían ser superficiales,
Y cuando se hiciera 20 cortes, entonces la dejaría salir. Al final Millie lo consigue engañar y se vuelven las tornas. Es Andrew que se queda encerrado dentro y es cuando le da de su propia medicina. Pero tal cual, ahí fue manipuladora total, ahí... Y en el caso de Andrew, muy lista. hay una cosa que no soporta que le quiten y es su sonrisa. Su sonrisa perfecta. La sonrisa con la que encandila a todas las mujeres y, como eso lo sabe muy bien Millie, le da de su propia medicina. Le dice, mira, ahora vas a coger estos alicates y te vas a arrancar un diente. Y el otro está desquiciadísimo, perdido, intentando derrumbar la puerta. Un montón de sangre. O sea que si sois sensibles a la sangre, esta película... escena yo no la vi. No la puedo ver, pero porque es bastante... Bueno, hay escenas que son más heavies que esto, por supuesto. Pero para una persona sensible no es lo más recomendable. No. Lo que nos deja esta película es la continua sensación de que te va a romper los esquemas, que hay algo que no encaja. Y que al Y que no iba a ser tan fácil la trama. Que al final no va a ser tan fácil descubrirlo porque te van a dar un vuelco en algún momento. Es que con Parpadea 2 veces y con un montón de thrillers más ha ocurrido. Es que con Parpadea 2 veces pasó de que al principio te hacen sentir como que algo no encaja, pero de todas formas ves como que todos lo hacen normalmente. Pero tú aún así tienes la sensación de aquí algo no va bien, pero no sabes lo que es. Y al igual que pasó con Parpadea 2 veces, en esta película encontramos también un cambio de tornas. Como que el que castiga es castigado y la víctima se convierte en el verdugo. Y también jugamos un poco con lo del poder y la percepción. Ya no solamente eso, también es como ¿De una qué? especie de lucha del que menos tiene al que más tiene, que es lo que comenta Estefanía también. Como que parece que el que está acostumbrado a que todo sea como él quiera, de repente recibe de su propia medicina y la persona que ha pasado por esa experiencia se convierte en una clase de justiciero autoproclamado, como es en el caso de Millie, y como en el caso también de Parpadea 2 veces, la protagonista lo refleja bastante bien, se convierten como en aquello que juraron destruir, por decirlo de alguna forma. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, hay una diferencia importante entre Parpadea 2 veces y La Asistenta, es que en Parpadea 2 veces sí que es verdad que era un poquito más explícita. Sí, Y luego La Asistenta es como que manipula más lo que tú estás viendo. es como la manipulación llevada a cabo por el hombre en Parpadea 2 veces, que es un poco más La ves más directa, clara, sí. es más directa, y en el caso de las mujeres de La Asistenta, es una manipulación un poco más sibilina, un poco más sutil, un poco más indirecta, pero son dos tipos de manipulaciones al fin y al cabo. Que aquí también ha habido casos que hemos leído en redes sociales de mujeres que han ido a ver esta película y que han salido bastante afectadas, pero porque esto lo han vivido realmente. Porque, por desgracia, es una historia que parece tan real Sí, que para muchas personas puede suponer incluso revivir momentos es duro. incómodos. A ver, si te pones así a pensarlo, a gente que lo ha vivido, es dura verla. Pero porque esta película también toca un tema muy importante que es la manipulación psicológica. Y fíjate que prácticamente es todo en una misma ubicación. Todo pasa en la casa. Yo siempre lo digo, las buenas películas no tienen por qué tener los mejores diálogos ni las mejores ubicaciones. Basta con que tengas un buen guión, que puede ser en una sola localización. Hay grandes películas con decorados muy sencillos Sí, que han que sido funcionan. muy buenas historias. Por lo tanto, yo creo que en este caso, lo mejor que tiene la película, como hemos dicho, es este plot twist final, que es que literalmente te cambia todo el argumentario que tenías montado sobre ella. Te hace hasta levantarte de la butaca y decir, ostras, ¿qué acaba de pasar aquí? Que esto no me lo esperaba. Cuando crees que lo has adivinado todo, que Nina es la mala, que Millie es una víctima y que Andrew es otra víctima, te das cuenta de que Sí. ni uno es otro, ni el primero es lo que tú pensabas. Y fíjate que luego a Millie, bueno, termina la película y tal, y luego a Millie la contratan en otra casa para ayudarle porque también es víctima de violencia. Porque se ha corrido el rumor, por recomendaciones de la propia Nina, que Millie es capaz de ayudar a otras mujeres que tienen problemas con su marido. Que una cosa que me recuerda también a Parpadea 2 veces es que también se le ha dado, como es mi punto de vista, como un pequeño tinte feminista a la película. Sí. Como que las mujeres unidas se enfrentan a hombres manipuladores, que también los hay. Hay personas manipuladoras, tanto mujeres como hombres. En este caso lo han pintado con un hombre y al final de la película nos enseñan a una Millie como transformada completamente, que ya le ha dado como un sentido a su vida. Pero fíjate
es un feminismo empoderado y de unirse entre ellas para combatir contra un problema que les está generando. Es una llamada de socorro para aquellas mujeres que Sí. por sí mismas no pueden salir de esa situación y buscan ayuda de una persona que ya ha vivido esas experiencias para que le eche una mano. Exacto. También es verdad que depende de cómo veas el mensaje, puede resultar positivo o negativo. Porque aquí tampoco en ningún momento veo odio a los hombres en general. Simplemente es a esa persona. ¿Sabes al también qué Andrew. pasa? Que sí, que lo ideal sería no generalizar como que todas las mujeres pueden ser manipuladoras ni todos los hombres poderosos pueden ser malos. Sí, por eso que en este caso, en esta ocasión, no están generalizando es que son todos los hombres, sino es él. La cosa porque además es- hemos visto las pruebas de cómo Claro. las estaba a ellas torturando Pero que prácticamente, porque era la tortura. cosa es que al final cada uno va a sacar sus propias conclusiones sobre la película, sobre si es realmente un relato feminista o si es todo lo contrario, que demuestra que las mujeres están mucho más como vendidas en ese aspecto, como que son mucho más fácilmente manipulables, más cuando están desesperadas por salir de una vida, en este caso que era de bastante necesidad. Pero concluyendo un poco, Frikilenials es un buen thriller, no es de los mejores que hemos podido ver, pero entretiene, que está bastante bien. Sí, te engancha muchísimo la historia. Respecto a la novela, hay bastantes cambios, como hemos estado investigando un poco, y por ejemplo, en el caso de la asistente como tal, sí que es verdad que si alguien se ha leído el libro, que nos lo puede confirmar, el cuerpo de la asistenta en la novela no es tan heteronormativo, por decirlo así, como es en el caso de la película, pero que son cambios que respecto al libro no son tan sustanciales como para que parezca que es otra historia, sino que han respetado bastante bien la historia principal, con cambios, como es siempre, pero que en rasgos generales ha cumplido. Así que si os gustan los thrillers y os gustan las historias así con tensión, con un poco de quizá violencia, vamos a decirlo, manipulación psicológica, Y sobre todo decirles de estos que te cambian el argumento a mitad de película Y de que- repente. Y parece que estés viendo como dos películas. y que te casi. deja con una sensación muy agridulce en la boca, entonces sí que es para vosotros. Pero si sois personas sensibles o si habéis vivido de cerca este tipo de situaciones, quizá no sea para vosotros. Es un poco delicada. Claro, aquí es donde entra en juego vuestra decisión, Frikilenials. Nosotros la hemos disfrutado, pero es cierto que tienes que ir con cuidado. Más que nada porque puede tocar más de una sensibilidad. Pero en rasgos generales yo a la asistente le daría una puntuación de un 7,5 sobre 10. Está bastante bien, entretiene, mete tensión, pero hay cosas que, para mi gusto, pues se pueden mejorar, pero como todo en la vida. Yo le daría un 7, porque la verdad es que lo que antes comentaba, va de menos a más, pero es que brutal. Que no es que cambie de repente, sino es que va progresivamente y te mantiene en la intriga. Pero sí que es verdad que es una película que pues, posiblemente la ves una vez y poco Sí, más. como todas las películas, pues va subiendo y bajando en montaña rusa, pero aquí, sobre todo al principio, vas del 0 al 100. Luego ya sube y baja progresivamente, luego va otra vez del 0 al 100, pero que sorprende. Por lo menos Sí. en ese aspecto sorprende bastante y es una cosa que siempre agradecemos Una porque muy buena película para pasar la tarde. te mantiene al tanto, te mantiene expectante y al final es una cosa que siempre se agradece en una película. Pero por todo lo demás, pues os agradecemos comentarios también en nuestras redes sociales y cualquier otra cosa que no hayamos dicho que pueda ser interesante, pues estamos más que abiertos para cualquier teoría o cualquier otro comentario sobre cómo serán las futuras películas, porque por lo menos una más la tenemos confirmada, Frikilenials. Tal cual. Pero sin nada más que comentar, nos despedimos ya. Soy Joshua, Y Estefanía. somos dos millennials. Y este es nuestro podcast. Back, ¿tú quieres una asistente en casa? Prefiero que metas a una niñera, para que te aguante ella y así me dejes en paz. Muchas gracias por escucharnos, Frikilenials. Nos vemos por las redes. Hasta pronto. Hola Frikilenials, muchas gracias por todo vuestro apoyo. No os olvidéis suscribiros al podcast y seguirnos en redes sociales. Nos vemos pronto.